La Red Internacional de Docentes Investigadores de Artes y Culturas dirige su mirada hacia el sur para dialogar sobre la interculturalidad de nuestros pueblos. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en este momento en el enlace con la Red Internacional de Investigadores y Docentes de las Artes y las Culturas. Vamos a hacer una entrevista con un honor realmente, Eduardo Puente. Buenos días, soy José Rivadeneira, quien les acompañará. Tiene la palabra el amigo, compañero, líder, Eduardo Puente. Preséntate, por favor, Eduardo. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias, José. Edison, es un gusto estar acá en este, sin duda, espacio importante para las artes y las culturas. A ver, me presento. ¿Quién es Eduardo Puente? Eduardo Puente es un gestor cultural que ha trabajado durante ya unas décadas en la gestión cultural del país. Yo tengo también una formación académica, tengo una maestría en estudios latinoamericanos, convención en políticas culturales, un diplomado en antropología jurídica, tengo una ingeniería en ciencias de la información y bibliotecología, soy abogado, doctor en jurisprudencia, y también he sido docente de programas de posgrado en gestión cultural. Con la Universidad Central también he estado en la Facultad de Artes como profesor de posgrado y actualmente soy docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Bolivia, en un programa de maestría en gestión cultural. También fui docente de un diplomado de gestión cultural en la Flaxo. Estuve de director de la biblioteca también de Flaxo y del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Sí, he publicado algunos ensayos sobre el Estado y la interculturalidad, sobre la cultura en el Ecuador, y algo en la literatura también, una novela, un libro de relatos cortos. Y sobre todo soy una persona que cree que el sector artístico y cultural del país y de América Latina debe tener un espacio de importancia dentro de las políticas públicas de nuestra región, de nuestros países y particularmente de Ecuador. Así que ese es Eduardo Puente. Muchas gracias, Eduardo. Eres muy amable y yo creo que se queda corto todo lo que has mencionado sobre tu persona, porque las personas que no te conocemos, y valga aquí la redundancia, sabemos qué persona eres tú. Y no es por ni inflarte ni nada por el estilo, sino la calidad humana de la persona que estamos hablando, Eduardo Puente. Edison, por favor, adelante. Bueno, les damos la bienvenida a Una mirada hacia el sur de la Red Internacional de Docentes e Investigadores de las Artes y las Culturas. Se transmite por Radio Universitaria y todas las redes sociales de la Red Internacional. Nos acompaña desde Colombia Alex, está también presente Javier y la Coalición Arte y Cultura y Jesús Jiménez en este programa. Les quiero comentar, queridos amigos, que estamos con Eduardo Puente, una eminencia en interculturalidad. ¿Cuál es, Eduardo, esa vincularidad entre la interculturalidad y la Casa de la Cultura ecuatoriana? Porque sabemos que, en cierta forma, la Casa de la Cultura ha discriminado a los pueblos y nacionalidades y más bien se ha formado una élite artística. Quisiera tu comentario. Bienvenido, Eduardo. Adelante. Bueno, en cuanto a interrelación de la Casa de la Cultura con, digamos, los grupos o los pueblos y nacionalidades indígenas, yo creo que no ha habido una real interrelación desde el punto de vista intercultural. La interculturalidad no es solo un discurso, la interculturalidad es un proceso, ¿sí?, que se debe impulsar desde la institucionalidad cultural pública. Y yo creo que en la Casa de la Cultura
a pesar de las declaraciones que se hacen, no entiende que la interculturalidad no es simplemente un diálogo con una persona de una distinta nacionalidad o pueblo originario. La interculturalidad va mucho más allá. La interculturalidad implica repensar la estructura misma de la institución en función de entender que no existe una cultura, sino múltiples, muchas culturas, diversas culturas, las culturas de los distintos pueblos y nacionalidades, pero también las culturas juveniles, las culturas urbanas, las culturas de género, las visiones desde las distintas opciones sexuales, las visiones etarias son formas diferentes. Entonces, no, yo no creo que ha existido una política de la institución, de la Casa de la Cultura, para entender el fenómeno de la interculturalidad y lo que es peor, para haber generado procesos de interculturalidad al interior. No creo que la inclusión de un candidato, por ejemplo, o de una candidata de una nacionalidad o pueblos, implique ya interculturalidad. Esto va mucho más allá. Implica desarrollar un discurso decolonial, implica pensar en una nueva forma de gestión de la casa en función de las distintas culturas que habitan este país. Gracias, gracias, estimado Eduardo. Es importante lo que nos acabas de mencionar. Es un discurso de decolonización, en definitiva, en una de las partes. La interrelación con las estructuras, la interrelación de los diferentes grupos humanos. Eso es interculturalidad y hay que seguirla construyendo y constantemente se va generando nuevos espacios. Yo tengo otras inquietudes también, estimado Eduardo, en la configuración de las identidades, de las estructuras culturales, de los saberes. También están dentro de eso los museos, las bibliotecas, las casas de cultura, etcétera. ¿Qué reflexiones consideras tú que se han sostenido, se están asentando, levantando, etcétera? Que haya una diferencia o que hayan puesto una diferencia frente a la urgencia de los pueblos, por una parte, y la estigmatización individualista de las políticas culturales que han generado estas instituciones. Bueno, yo creo que precisamente hace falta una reflexión. Yo no creo que haya existido en la Casa de la Cultura o no se ha generado en la Casa de la Cultura una reflexión, un debate de largo aliento sobre lo que tú me indicas, José. Sin duda alguna que en la configuración de las identidades y de los saberes juegan un papel fundamental estos repositorios de la memoria, como son los museos, los archivos, las bibliotecas. Y habría que ver cuál es el estado real, por ejemplo, de estos repositorios en la Casa de la Cultura y en general en el país, para darse cuenta que no hay, desgraciadamente, ese espacio generado para el debate, para la reflexión, para las propuestas que permitan que estos repositorios estén en función precisamente de lo que tú indicas, una reflexión que sea fundamentalmente abarcativa, que impulse la otredad, que impulse la visión del diferente. La interrelación con los pueblos y nacionalidades tiene que ser una interrelación horizontal, no vertical, porque siempre existe un ejercicio de poder y lo que se buscaría es que con los subalternos o con la subalteridad haya una relación horizontal y no de dominación. Entonces, el papel de los repositorios de la memoria, como en este caso museos, archivos, bibliotecas, es fundamental para posicionar una nueva visión, precisamente intercultural, de la Casa de la Cultura, que actualmente no la tiene. Me parece, querido Eduardo, que es un reto esto de la interculturalidad. Tú nos hablas de eso de la otredad, ¿no es cierto? Del otro, del diferente, y también de esta diversidad con que viven nuestros pueblos y nacionalidades.
porque la cultura no es que se da solamente desde el pueblo mestizo, sino que la cultura es todo lo que se construye dentro de este país que tiene 14 nacionalidades y 18 pueblos. Entonces, para nosotros mirar esa alteridad es importante. Entonces, ¿cuáles serían los lineamientos generales para trabajar esa alteridad y esa otredad dentro de la Casa de la Cultura? Perfecto, te agradezco, Edison, tu pregunta es importantísima. Yo considero que el primer gran lineamiento que vamos a desarrollar si logramos llegar a la Casa de la Cultura será necesariamente de establecer una política generada desde las bases, generada desde los colectivos culturales de las distintas etnias, de las distintas nacionalidades y pueblos, ¿sí? A partir de las propuestas que se vayan dando, por ejemplo, desde procesos interesantes como el de la cultura viva comunitaria, los procesos que se dan en las parroquias, en los cantones, ir nutriendo una visión diferente, no una visión acartonada de la cultura o de la denominada, entre comillas, alta cultura, sino que se ponga énfasis en aquella cultura que está en la cotidianidad, que está creando identidad a partir de las respuestas que la gente da dentro de un sistema en el cual tiene que buscar la sobrevivencia. En esa medida nosotros íbamos a construir un discurso y una práctica cultural generada desde las bases, generada desde los colectivos, no generada desde la burocracia ni detrás de un escritorio. Sin duda alguna, esto implica un compromiso para que la casa esté en los territorios, para que vaya mucho más allá. Actualmente existen núcleos en todas las provincias, pero deberíamos avanzar a que en todas las provincias existan extensiones en los cantones, en las parroquias, en los recintos y las comunidades indígenas, en las comunidades afrodescendientes, en las comunidades montubias, porque precisamente tenemos que buscar que las culturas que no son parte de la cultura hegemónica tengan visibilidad, se las conozca, se las aprecie, se las valore y se las ubique en el papel que deben tener dentro de un proceso de interculturalidad. Así que este lineamiento es fundamental, construir políticas interculturales desde la base, no desde el escritorio. Les recuerdo, queridos amigos, que estamos en Una Mirada hacia el Sur. Este espacio es de la Red Internacional de Docentes e Investigadores de las Artes y las Culturas. Estamos con nuestro querido amigo Eduardo Puente, quien está candidato a nivel nacional de la Casa de la Cultura, y esperemos que lo que él nos está planteando ahora sea una realidad mañana. Adelante, mi estimado José. Sí, muchas gracias. En este espacio, en esta partecita, quisiera a ver si es que tiene alguna inquietud, Mariuxi o Javier, por favor, ustedes están presentes. Quedamos abiertos. Bueno, sí, un saludo cordial. Realmente un gusto compartir estos momentos y un saludo muy especial a Eduardo. Mis mejores deseos en esta cruzada por un pensamiento que evidentemente se enmarca en un paradigma fundamental, que es el paradigma de democracia cultural, ¿no? Hemos estado demasiado tiempo empantanados en una idea de solamente de lo que se ha entendido como democratización en el sentido de acceso a productos culturales, o generalmente entendido sobre todo, como mencionaba Eduardo, alrededor de la llamada alta cultura, cuando en realidad el paradigma hacia donde debemos marchar es un paradigma de democracia cultural que implica, entre otras cosas, que todos tenemos derechos a expresarnos, no solamente a acceder a productos de cultura, sino a producir nuestras propias expresiones. Y en ese sentido resueno plenamente con lo que manifiesta Eduardo, ¿no? Más aún también tomando en consideración que yo personalmente he estado durante algunos años ausente del país y siento que estamos siempre frente a esa pregunta básica de construir democracia. En ese sentido, tal vez solamente una inquietud
conocer un poco, tal vez con más detalle, distintos aspectos de la propuesta de Eduardo, que me parece que sería interesante conocer eso y, bueno, felicitar a la iniciativa de dar a conocer esta candidatura. Muchos éxitos. Entonces, conocer tal vez más detalles de la propuesta de Eduardo sería interesante en términos de este aterrizaje en un paradigma de democracia cultural. Muchas gracias, Javier, tu participación. Yo creo que Eduardo la Mariuxi te va a hacer una pregunta muy importante. Adelante, Mariuxi. Buenos días, compañeros. Un gusto acompañarles como representante también de Imbabura, de nuestro proceso que se llama Coalición Arte Cultura. Y desde este lugar, yo celebro como quien más la presencia de Eduardo Puente como candidato a la presidencia de la Casa de la Cultura del Ecuador, Benjamín Carrión, y también entiendo el proceso que se ha ido llevando de podernos vincular en un tejido cultural, social, a través de este proceso en todas las provincias. Así es que, en primer lugar, también, como digo, felicitar esto. Y mi pregunta fundamental es cómo continuar estos tejidos desde las bases, ¿no? Entendiendo que en el ámbito cultural, uno de nuestras principales piedras de tropiezo es el individualismo, es no aprender a trabajar en forma comunitaria y en forma conjunta por objetivos que deberían ser conjuntos. El aspecto del arte en la sociedad nos vuelve un poco, como digo, individualistas, y el trabajo sería también crear la convicción colectiva de que el espacio de la democratización de la casa, como decía Javier, va más allá de una retórica, sino también de vincular nuestras ideas a que esas fluyan dentro de estos espacios de decisión en el ámbito cultural. Ese sería cómo trabajar en el aspecto colectivo. Bueno, adelante, Eduardo. Gracias. Sí, yo creo que lo que dice Javier y lo que dice Mariusi están sin duda relacionados, ¿no? Coincido que de lo que se trata es de generar procesos de democracia cultural. ¿Qué implica esto de la democracia cultural? Implica la posibilidad de que los distintos actores culturales de las distintas culturas tengan la posibilidad de expresarse a través de su creación, a través de sus manifestaciones, ¿sí? La democratización es otro proceso de dar acceso, como decía Javier, y creo que también la Casa de la Cultura debe tener estos dos aspectos paralelamente. Democratizar, por ejemplo, el acceso a los servicios culturales y, por otro lado, generar espacios de democracia cultural, donde no solamente se escuchen las voces hegemónicas, sino que se escuchen las voces de la alteridad. Esa es una forma de decolonizar a una institución que, además, dicho sea de paso, no ha cumplido el papel ni siquiera con el cual fue planteado en su creación, ¿sí? Y ahí me voy al plano del individualismo. O sea, no se trata aquí de las grandes figuras, disculpen la expresión, de las vacas sagradas de la cultura, de la alta cultura. Se trata aquí de desarrollar un elemento que es propio de las culturas andinas, y ese elemento es el sentido comunitario. Nosotros somos más gregarios, somos más comunitarios, ¿sí? Pero la visión occidental eurocéntrica ha buscado por sobre todo el individualismo. Precisamente creemos que es importante combatir el individualismo a partir de darle impulso, por ejemplo, a la expresión de los colectivos culturales. Estos organismos, estas organizaciones de los artistas, de los gestores culturales de base, me parece que es sumamente importante, y me gusta inclusive el nombre, colectivo cultural. O sea, ya no es el individuo per se que está buscando solamente para sí, sino que es el colectivo, es la comunidad. Y la Casa de la Cultura tiene que inundarse, por llamarlo de alguna manera, de esa visión colectiva, de esa visión comunitaria, no individualista. Así que la idea, para concluir, es generar espacios de democracia a lo interno y de democratización para que la ciudadanía sienta que la Casa de la Cultura les pertenece y nos pertenece a todos los ecuatorianos.
Muchas gracias, estimado Eduardo. Son bastante puntos importantes a través de los cuales es una urgencia, es una necesidad, es un impulso, es un proceso a los cuales los pueblos generan pues procesos justamente de liderazgo, de la acción. En este sentido, estimado Eduardo, ¿nos puedes contar algo sobre la organización que auspicia la candidatura de Eduardo Puente? ¿Cuáles serían las directrices para ese anhelado cambio? Puntuales, digo, directrices puntuales en cierta forma para que la gente se enganche a la urgencia de esta necesidad de este anhelado cambio, ¿no? Bueno, yo quiero decirte que precisamente mi candidatura no obedece a un anhelo de elevar un ego individual. Precisamente esta candidatura es una construcción participativa y colectiva de una organización como Plataforma Cultural, que debo decir es la única que tiene un ámbito nacional. Plataforma Cultural se ha constituido en una organización conformada por personas individualmente, pero también por colectivos. Y eso me parece que le da una singularidad importante. Plataforma Cultural tiene, por ejemplo, candidaturas propias en 18 de las 24 provincias, ¿sí? Y tiene una presencia activa en distintas provincias del Ecuador a través de los colectivos que forman parte de Plataforma. Plataforma se ha creado sobre la base de la democracia precisamente cultural. Aquí no hay imposiciones, aquí cada colectivo va construyendo su agenda, su hoja de ruta, y lo que hemos hecho es buscar un diálogo, una unidad. Nosotros respaldamos a varios colectivos que en distintas provincias, por ejemplo, han presentado candidaturas para la dirección de los núcleos. Estamos incluso viajando, apoyando a los compañeros, y esa es la visión que tenemos para un proceso de toma de la sede nacional a través del proceso electoral. A diferencia de otras candidaturas, no obedecemos solamente a un sector, sino que estamos buscando, por sobre todo y ante todo, la unidad de artistas, gestores culturales, no solamente de la cultura mestiza, sino también de las culturas que hacen la diversidad de nuestro país. Es una construcción colectiva esta candidatura. Y si llegamos a la sede nacional, nuestra gestión va a ser precisamente participativa, colectiva, generada desde las bases en cuanto a las políticas institucionales. Bien, compañeros, muchas gracias. De nuestra mirada hacia el sur, les comento que esto se transmite por Radio Universitaria y por todas las redes sociales de la Red Internacional de Docentes e Investigadores de las Artes y las Culturas. Desde Colombia nos está acompañando Alex Tarapuez, quien está coordinando todo esto para luego editarlo a nivel internacional. Para nosotros es muy importante, querido Eduardo, entender este proceso de transformación de la Casa de la Cultura, pero yo pienso que es un trabajo que es muy duro, muy fuerte, y de una u otra manera habrá que buscar alianzas estratégicas para hacer un trabajo colectivo, eso que tú planteas, la democratización y la democracia interna. Pero, ¿qué papel juega el Ministerio de Cultura? Porque yo creo que la Casa de la Cultura es el ente que acciona, que está en el campo, que está en territorio. ¿Y cuál es la vincularidad entonces con con el Ministerio de Cultura? Adelante, Eduardo. Bueno, Edison, de acuerdo a la Ley Orgánica de Cultura, el Ministerio de Cultura es el ente rector, ¿sí?, del Sistema Nacional de Cultura. De suerte que, de acuerdo con la ley, existen grandes lineamientos de política cultural que el Ministerio de Cultura debe exponer, debe plantear a nivel país y a nivel de la institucionalidad cultural. Obviamente, la Casa de la Cultura tiene que actuar en correlación con el Ministerio. No se trata de generar pugnas innecesarias,
Se trata de tener una actitud colaborativa en beneficio de la cultura del país, de los artistas, de los gestores culturales. Nosotros plantearíamos de llegar a la Casa de la Cultura la necesidad, por ejemplo, de convocar periódicamente al Sistema Nacional de Cultura, organizar congresos, por ejemplo, del Sistema Nacional de Cultura, de las entidades que lo conforman, para todos tener una agenda común, todos tener un horizonte al que dirigirnos, porque de lo contrario, cada entidad cultural puede estar planteándose programas o propuestas o planes de trabajo que vayan por distintos lados y que a la final no van a construir una propuesta para el país. Creo que es responsabilidad del Ministerio de Cultura y obviamente la Casa de la Cultura, en el caso de llegar, vamos a proponer estos encuentros, estos congresos del Sistema Nacional de Cultura. Y si me permites, Edison, hay un aspecto que también nos planteamos como plataforma cultural si llegamos a la Casa de la Cultura. Nosotros vamos a proponer que en cada uno de los núcleos se creen los llamados semilleros de arte para la niñez y la juventud, en todas las extensiones, con el objeto de formar público para las artes, pero también de generación de trabajo para los artistas. Los artistas han sido de los sectores más golpeados por la pandemia, más vulnerables, que no han tenido apoyo del anterior gobierno a pesar de las ofertas, ¿sí? De suerte que con el gobierno actual esperamos precisamente tender puentes de diálogo para favorecer a los artistas. Y ese, en el caso de los semilleros de arte, esa es la generación de empleo, de trabajo, para que los artistas sean los facilitadores de estos talleres. Cuando hablo de semilleros de arte, me estoy refiriendo, haciendo una comparación, un símil, con lo que pasa en el deporte. Nosotros ahora tenemos el orgullo de contar con 3 medallistas, ¿no es cierto?, en el ciclismo y en las pesas, compañeras ecuatorianas que han llegado a los más altos niveles, igual nuestro ciclista Carapués. Pues de esa manera nosotros también creemos que hay que establecer semilleros de arte desde niños. A partir de los 3, 4 años, tener talleres de pintura, de dibujo, de danza, de teatro, de música, con los jóvenes, por ejemplo, talleres literarios. Vamos a formar públicos, vamos a crear empleo para los artistas como facilitadores, obviamente capacitándoles también en técnicas pedagógicas para que puedan desarrollar estos talleres de la mejor manera y también, por supuesto, descubrir nuevos talentos en el arte. Esto creo que va a ser innovador, es importante, estos semilleros nos van a poder permitir cultivar después y luego también cosechar el beneficio de las artes y de la cultura en nuestro país. Esa es una propuesta muy clara que nosotros tenemos. Además, abrimos el espacio para establecer alianzas estratégicas, convenios de cooperación con los GATS provinciales, con los GATS a nivel parroquial, para poder desarrollar los llamados centros culturales comunitarios o puntos de cultura que deben ser fundamentalmente construidos con la comunidad y desde la comunidad, no impuestos desde afuera, como se pretendió en algún momento y que resultó un fracaso. Debemos entrar en un diálogo con la comunidad y por eso la presencia en territorio de quienes aspiramos a la Casa de la Cultura es fundamental para entrar en diálogo con las comunidades, escuchar sus planteamientos y aprender de la comunidad. No vamos a enseñar a la comunidad, vamos a aprender de la comunidad para la generación de una política cultural diferente, diversa e incluyente. Eso merece realmente un impulso, un aplauso de un gran lineamiento, estimados compañeros, estimado Eduardo. Tú nos has hablado de los procesos de diálogo, las conveniencias de la cooperación interinstitucional con y entre los pueblos. Nos has hablado de una serie de propuestas, generar los semilleros que favorezcan justamente a los artistas y a los gestores culturales, que no es otra cosa que lo que genera nuestro pueblo. Justamente desde allí es, en ese sentido, generación de trabajo, la generación de estas
impulsos necesarios de cambio prácticamente. Es un discurso decolonial, nos has mencionado. Es importante eso, restablecer desde las bases, desde los pueblos. Nos has hablado de generar una visibilidad de todos los espacios. Has subrayado sobre la democracia cultural, lo que es democracia, que las instituciones no las han propuesto, sino simplemente se han asentado desde allí, y la democratización. La democracia prácticamente desde este colectivo de la plataforma cultural, si no es por este colectivo, las cosas irían por otro lado. Entonces es importante el impulso, la picazón desde afuera para adentro, para que sepan lo que está sucediendo. Y lógicamente ya con esta nueva ola de cambio que tiene que sucederse, es a mi manera de ver, y para eso estamos en esto, la democratización desde la casa, o sea, es una interrelación. Allí justamente es la gran posibilidad que tenemos con tu candidatura, estimado Eduardo. Hoy día nos mencionabas a qué hora y en qué lugar para que la gente lo sepa y apoye estos procesos, Eduardo. Gracias, José. Sí, yo quiero hacer la más cordial invitación a todos los compañeros y compañeras, a los distintos colectivos culturales de acá de Quito, sobre todo, para que me acompañen. Esto es un motivo de fiesta, de alegría. Nosotros estamos muy optimistas de que vamos a conseguir llegar a la sede. Si es que se actúa, siempre que se actúe, y esto quiero recalcar, con honestidad y con transparencia, no que se tenga escondidos por debajo de la mesa determinadas maniobras, que se actúe con honestidad, que se actúe con transparencia. Y hoy a las 12 del día, en un ambiente festivo, vamos a inscribir nuestra candidatura, así que les invito para que nos acompañen ahí en la avenida 6 de diciembre, a la entrada de la vieja casona de la Casa de la Cultura, para que estemos todos y podamos avanzar en este proceso que no lo detiene nadie y que está lleno de fe, de optimismo, de alegría y de confianza, porque Plataforma Cultural abre los brazos también y convoca a los otros colectivos de la ciudad de Quito a esta gran unidad en la visión de rescatar la Casa de la Cultura para darle nuevos vientos, nuevos aires. Así que están todos invitados hoy a las 12 del día. Mi querido Eduardo, vamos un poquito a algo medio espinoso, pero que hay que toparlo porque mucha gente necesita saber. Aquí el núcleo de Pichincha, resulta que nos pusieron para ir a votar fuera de la ciudad. A mí me tocó en Palugo, que no sé dónde será, y a mucha gente de Quito le tocó ir a votar a Pedro Moncayo y de Cayambe. O sea, toda una perversidad sucedió aquí en Pichincha, que Plataforma Cultural tuvo que desistir de su candidatura porque comenzaron incluso a perseguir a compañeros y todo eso. Esto sí sé que es un poco espinoso, Eduardo, pero yo pienso que hay que toparlo porque nuestra audiencia de Una Mirada hacia el Sur ha estado haciendo un seguimiento en forma sistemática en este proceso y me han llamado de Bolivia, por ejemplo, y también de España, que tengo Sonia de la Fuente, por ejemplo, dice, ¿qué está pasando con la Casa de la Cultura en Ecuador? Y así me preguntan, ¿no es cierto? Pero yo sí pienso que, Eduardo, tú tienes la voz, tú tienes la autoridad para decirnos por qué en Pichincha pasó lo que pasó y nadie ha hecho nada. Me acuerdo que tú fuiste al Ministerio de Cultura a reclamar, a protestar sobre lo que estaba pasando en Pichincha. Yo sé que es un poco difícil aquí lo de Pichincha, pero Eduardo, a veces hay que enfrentar eso y nuestra audiencia necesita saber qué mismo pasó en Pichincha, que tuvimos que teníamos que dejar ya la candidatura para Pichincha. Adelante, Eduardo. Bueno, yo quiero decirles que Plataforma Cultural tenía una propuesta para Pichincha, teníamos candidatos,
gente que tenía trayectoria, y estábamos mirando que no se estaba actuando con transparencia, que se estaba actuando de manera mañosa. Fue esto lo que provocó nuestro reclamo al Ministerio de Cultura, que como ente rector le pedíamos que intervenga en el proceso, precisamente para garantizar que sea un proceso limpio. El Ministerio de Cultura nos indicó que ya había enviado y que iba a enviar una carta a la Casa de la Cultura y que inclusive iba a pedir que el Consejo Nacional Electoral haga una labor de acompañamiento. Sin embargo, de aquello nos indicaron que como ente rector no tienen la capacidad sancionadora, lo cual es realmente preocupante, porque si hay irregularidades en un proceso, estas irregularidades deberían ser motivo de una sanción a quienes cometen esas irregularidades. En el caso concreto de Pichincha fueron varias. Por ejemplo, el exigir una carta a los miembros del RUA, del Registro Único que mantiene el Ministerio de Cultura, exigir una carta para votar, eso fue a nivel nacional y eso es ilegal e inconstitucional porque está condicionando el ejercicio del derecho de elegir que está establecido en la Constitución. Punto 1. Luego después no publicaron el padrón electoral. En las otras provincias sí lo hicieron, en Pichincha no publicaron. De suerte que no se sabía y no se sabe hasta hoy quiénes son los que están en el padrón electoral. Lo que sí sabemos es que mañosamente se ha incluido no a 10, no a 20, sino a varios cientos de personas que no tienen trayectoria artística, que no son conocidos en el ámbito cultural y artístico de aquí de la provincia y que han sido incluidos de último momento para garantizar el triunfo de la candidatura oficialista. Por si fuera poco lo que tú señalas, Edison, de manera por demás espuria, se ubicó a los distintos actores culturales, a los artistas y gestores en recintos electorales alejados completamente de sus domicilios. Particularmente a mí me tocaba irme a Cayambe, a un recinto en Cayambe que tampoco conozco. Y así ha pasado con toda la gente que ha estado mirando dónde le tocaba el lugar de votación. Esto generó una indignación tal, y la respuesta del candidato oficial, que además está ahora en el núcleo de presidente, es que fue generado automáticamente por el sistema. O sea, yo creo que eso ya es un insulto a nuestra inteligencia, ¿no? Tuvo que retroceder y ahora ya sabemos que vamos a votar cerca de nuestros domicilios. En mi caso, por ejemplo, voy a votar en el Teatro Prometeo. Pero esta serie de maniobras, esta serie de arbitrariedades, de que no sea un juego limpio, es lo que determinó que Plataforma Cultural sienta que nos estaban poniendo una trampa para que participemos y con eso legitimemos un acto espurio. Nosotros no vamos a legitimar un proceso viciado y por eso desistimos de la candidatura en Pichincha, respetando obviamente a los otros candidatos que están en la pelea, ¿no? Nosotros incluso esperamos que ellos tengan una participación importante, pero nosotros creemos que tal como están las cosas en Pichincha, este proceso está viciado y vamos a impugnarlo y vamos a tener la condición precisamente moral y legítima de impugnar porque no estamos participando. Porque si hubiéramos participado, el sector que quiere reelegirse, nos habrían de acusar de que estamos dolidos por haber perdido, ¿ya? ¿Para qué participaron si ustedes también estuvieron de candidatos y son malos perdedores? Frente a eso, nos hicimos a un lado, impugnamos el proceso y lo vamos a seguir impugnando. La idea incluso luego es recoger firmas de la comunidad artística y cultural de Pichincha para, en caso de que gane este candidato oficial, pedir la remoción del puesto porque no nos representa, no es legítimo actuar tramposamente. Por eso no participamos. Ha sido doloroso para nosotros, porque nuestros candidatos son candidatos de trayectoria,
pero hemos tenido que asumir eso en función de no caer en la trampa de legitimar algo que está viciado desde el principio. Eso es lo que podría decirte, Edison y José. Muchas gracias. La aclaración es bastante pertinente. Pues yo la calificaría directamente como una línea emporcada, porque no hay otra, no tengo otro calificativo. Es una línea emporcada, capaz de seguir sosteniendo erróneamente, malamente, horrorosamente un poder que ya no les corresponde, un poder que tiene que ser generado desde la población, desde los que hacen, desde los que impulsan, que es el mismo pueblo, los mismos líderes, los gestores, los actores, los artistas que sostienen el espíritu de un pueblo. Son ellos a los que les pertenece esta generatriz. Y entonces justamente hay que cambiarla desde ese mismo punto de vista. Edison, querías comentarnos. Sí, bueno, qué interesante esa posición. Yo no la sabía, o sea, de que vamos a impugnar este proceso, hay que impugnar este proceso. Dentro de las artes y las culturas, hay una cosa muy importante que con el recorrido que hemos hecho desde una mirada hacia el sur, eh, algunos colectivos, especialmente del sur de Quito, te hablo al sur del cielo, te hablo de Calpañán, bueno, y de muchos más grupos que no se han visto nunca involucrados en la Casa de la Cultura, que la Casa de la Cultura en cierta forma ha sido clientelar para ellos, o sea, toma y daca. Esas prácticas que son realmente políticas neoliberales, digamos así, nos hacen ver también que hay una economía naranja para la cultura. Y yo tengo entendido que tú eres un experto sobre el entendimiento de la economía naranja para la cultura, que muchos de nuestros compañeros no entienden eso me pedían que explicara, que más bien por este medio que tú nos expliques qué es eso que se quiere implementar en la cultura como economía naranja. Adelante, estimado Eduardo. Gracias, Edison. Sí, bueno, el tema de la economía naranja podría dar lugar a ciclos de conferencias, a seminarios. Realmente es un tema que debería estar en la agenda de la discusión. Particularmente y de manera concreta, yo creo que la economía naranja es una propuesta para que la cultura esté al servicio del mercado. Esta economía naranja fue ideada desde el BID a través de consultores, uno de cuyos consultores es actualmente el presidente colombiano, Duque. Y de lo que se trata precisamente es de que la cultura y el arte sean ubicados como simples mercancías en función del lucro y la ganancia. Nosotros, quienes estamos en la gestión cultural, quienes venimos de procesos culturales, no podemos caer en este canto de sirenas de la economía naranja. Yo creo que la economía y la cultura deben estar, sin duda alguna, entrelazadas, pero ya no con una economía naranja, yo diría una economía multicolor, a partir de, y no voy a hablar, porque es un lenguaje neoliberal, de los emprendimientos. Yo no creo en los emprendimientos, esa es también una discusión interesante, porque en lo semántico también se juegan conflictos de poder, relaciones de poder, de la forma como yo denomino a las cosas. Yo no creo en el emprendimiento, yo creo en las iniciativas culturales de los colectivos, y creo que en una economía popular y solidaria que se genera precisamente desde las bases, creo en esa economía. Sin duda alguna que también es importante y no podemos negar las industrias culturales, pero industrias culturales que crean identidad, industrias culturales que no nos caricaturizan afuera, sino que fortalecen nuestro acervo cultural, nuestro acervo artístico, de suerte que economía y cultura sí deben ir de la mano, pero la cultura no puede estar supeditada al mercado, sino al revés, el mercado tiene que estar supeditado a la cultura. Entonces, para ello, nosotros generaremos propuestas
por ejemplo, de insumos para las artes. La Casa de la Cultura debería constituir en una bolsa de insumos para las artes, para que puedan comercializarse a través de la generación de los circuitos culturales de nuestros bienes y expresiones culturales para que sean conocidas en los ámbitos nacionales e internacionales. Por ejemplo, ¿qué sabemos, qué saben en Esmeralda sobre la cultura en la provincia del Cañar, de los artistas del Cañar? ¿Qué conocemos acá en Quito de lo que se está haciendo, por ejemplo, en la provincia de Morona en el ámbito cultural? Primero es conocernos a nosotros mismos, comercializar los bienes culturales que se generan en el propio país y luego impulsar, ¿sí?, la exhibición de la obra de los artistas ecuatorianos a nivel internacional. Nosotros tenemos ya contactos con fundaciones, por ejemplo, en Nueva York, que nos ofrecen difundir la obra de los ecuatorianos allá, y la Casa de la Cultura podría ser el elemento que permite que esas obras sean difundidas y conocidas afuera. De suerte que sí creemos, no somos tan ingenuos para satanizar a la economía per se. Creemos que es importante establecer un diálogo entre la economía y la cultura, pero no podemos supeditar, como lo hace la economía naranja, el arte y la cultura al mercado. Muy bien, muy aclarado. Yo pondría en pocas palabras, esto es una propuesta vil del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, para el sector negocio a través de las manos, metidas las manos en el sector cultural. Esa es la propuesta naranja, así lo entiendo, poniéndole un poquito en pocas palabras. Muchas gracias. Estamos por terminar este maravilloso enlace. Nos has hablado de diferentes espacios, de diferentes lugares, del cómo desde la población se va proporcionando este hacer cultural y cómo las instituciones que el mismo pueblo ha ido impulsando tienen que revertirse, tienen que democratizarse, tienen que visibilizarse, tienen que hablarse desde el propio pueblo y no solamente desde el punto de vista de negocio, sino desde lo que hace. Y cultura es todo lo que un ser humano hace. Adelante, Edison. Bueno, les recuerdo que ya estamos finalizando este espacio de Una mirada hacia el sur de la Red Internacional de Docentes e Investigadores de las Artes y las Culturas. Nos acompaña desde Colombia, Alex. Yo quisiera que, si tienes algún comentario, querida Mariuxi, querido Javier, si tienes un comentario, están abiertos los micrófonos. Adelante, Mariuxi. Muchas gracias, compañeros, por este espacio. Yo, como siempre, alimentando lo que debo conocer aún más para poderme vincular a estos procesos maravillosos del arte y la cultura de nuestros pueblos. Es necesario entender que la Casa de la Cultura está exigiendo un cambio de administración. No es simplemente una elección. Estamos exigiendo como gestores culturales un cambio de visión, un cambio de acciones reales, dejar de ser lo que ha sido hasta ahora la Casa de la Cultura, precisamente estos últimos años, demasiado cuestionada, no solamente en aspectos de participación que han sido nefastos, de cómo nos han tratado los artistas y gestores culturales en todo el país, sino también de muchos decires en contra de la misma administración, sobre todo en algunos núcleos que han sido muy censurados por los propios artistas. También es muy importante que la comunidad como tal, no hablo de los artistas, sino de la comunidad, de la sociedad, entienda lo que es la Casa de la Cultura. No es un club de privados, de socios, de amigos con fondos públicos. Es una entidad pública que tiene que estar al beneficio de la sociedad como tal. Y para ello necesitamos administradores de esos espacios que tengan esa visión comunitaria y esa visión colectiva, que entienda que el arte y la cultura puede cambiar a un pueblo, cambia la mentalidad, cambia el sostenimiento también económico de algunos sectores. El nuestro principalmente ha sido muy golpeado por la pandemia y no ha habido respuestas ni claras, ni necesarias, ni precisas en ningún momento. Claro que, como yo suelo decir, que este sector siempre ha vivido en crisis y la pandemia fue solamente la gota que derramó al vaso,
pero estas cosas no se dicen, no se hablan, porque siento que para los que administran en este momento la casa es algo incómodo hablar de lo que no han podido hacer y de lo que nunca podrán hacer. No queremos que sigan las reelecciones de personas que no han podido dar respuesta a nuestro sector y por eso, como vuelvo y repito, para mí, como quien más, soy muy contenta de que Eduardo sea el representante de Plataforma Cultural en este espacio. Yo desde Plataforma Cultural en Imbabura, todo nuestro respaldo y compañeros, vamos haciendo este tejido tan importante culturalmente hablando, porque es la única forma de fortalecernos colectivamente. Muchas gracias a todos ustedes y gracias por también el espacio que ustedes tienen con una mirada hacia el sur. Muchas gracias. A ver, Javier, si tú quieres hablar, por favor. Y tenemos a un compañero. Sí, adelante, Javier. Muchísimas gracias. Bueno, felicitar realmente la convicción de Eduardo en cuanto a sus pensamientos en relación justamente con el tema de la democracia cultural y augurar el mayor de los éxitos porque realmente la sociedad ecuatoriana requiere siempre más democracia, no menos. Y el ámbito de la cultura es absolutamente fundamental porque sabemos que transversaliza todo y consecuentemente lograr luz de democracia en el espacio cultural tiene una proyección en todos los ámbitos, desde los ámbitos económicos, como se ha mencionado, los sociales, incluso lo que tiene que ver con la seguridad. Todos los ámbitos se ven influenciados justamente por la posibilidad de que las distintas culturas que interactúan en estos territorios puedan expresarse. Creo firmemente en la vocación democrática de Eduardo y en su honestidad y deseo el mayor de los éxitos. Felicito la iniciativa de la entrevista y felicito la iniciativa de que haya surgido esta candidatura tan importante. Muchos éxitos. Gracias. Si tú levantaste la mano, puedes, por favor, hacer tu comentario, que lo escribiste también en el chat. Adelante. Muy buenos días, compañeros, compañeras. Luis Ernesto Guerra le saluda. En efecto, quiero felicitar a Eduardo. Conocemos su trayectoria desde las aulas del ilustre Instituto Nacional Mejía. Conocemos su convicción, coherencia, compromiso con el cambio profundo. Ya es hora de que la Casa de la Cultura Ecuatoriana tenga otras miradas incluyentes, diversas, con participación democrática de todos los actores y actrices que hacen y hacemos cultura en el país. No es posible que siga en esas taras de colonialidad y sobre todo convertida en una metástasis corporativa de grupos agnados y cognados que no permiten que la Casa de la Cultura tenga otras miradas, una mirada intercultural, una mirada desde nuestras sociedades originarias, y de la diáspora de la madre África. Estamos con Eduardo y apoyamos el llegar a la Casa de la Cultura con una propuesta de democracia cultural, participativa, incluyente, que recolonice esas denominadas industrias naranjas neoliberales de concebir a las culturas como fetiches culturales. Felicitaciones, Eduardo, felicitaciones al programa. Un inmenso abrazo virtual. Gracias. Bueno, Eduardo, Gracias. tienes tú la palabra para ya dar por terminado y despedirnos de esta mirada hacia el sur. Adelante, Eduardo. Gracias. Yo quiero agradecer a Luis por sus palabras, de estas que señala. Luis, esto nos da fuerza, nos fortalece. Tu intervención me ha gustado mucho, porque efectivamente por ahí caminamos por conseguir una casa que sea transparente, que sea de los artistas y los gestores culturales, que esté a servicio de la ciudadanía, que no esté a servicio de trincas y círculos de amigos, que se refresque con nuevas propuestas que respondan a las expectativas que tienen los pueblos y nacionalidades, los distintos colectivos, las culturas juveniles,
es decir, las propuestas y expectativas que tiene esa múltiple variedad de las culturas que nutren este país. Y sí, la idea es generar un uso de decolonización de la Casa de la Cultura. Así que tus palabras, Luis, y junto con las palabras de Javier y de Mariuxi, me dan mayor fortaleza. Mariuxi, lo propio, yo te envío las mejores energías, triunfes contundentemente en Imbabura, porque tú eres la candidata de Plataforma Cultural en esta provincia, y yo sé que tu triunfo va a ser contundente. Esperamos entonces que nos acompañen las personas que puedan hacerlo hoy a las 12 del día en la 6 de diciembre, y agradecer profundamente a Edison, a José, por haberme permitido estar presente ahora en una mirada hacia el sur. Les agradezco mucho, compañeros y compañeras. Sí, enhorabuena habernos permitido este enlace tan importante entre todos, porque todas las ideas, las bases, lo que está dentro de nosotros, los gestores, los actores, los artistas que hacemos este proceso, estamos dentro de este proceso desde la academia, desde la sencillez de nuestro pueblo, desde el saber hacer una sopa, desde todos los ámbitos, que es emocionante, y eso tiene que interrelacionar justamente la Casa de la Cultura. Esto nos propone Eduardo, nosotros estamos también en la misma línea, lógicamente apoyando, sabiendo, conociendo lo que hace y el tránsito que ha tenido maravillosamente Eduardo en todo lo que ha hecho, en todo lo que cada uno de nosotros estamos apoyando en definitivamente. Han habido algunos escritos, algunos que nos parece importante, los vamos a hacer. No sé si es que les parece, los vamos a hacer proceso 1, proceso 2, porque ya tenemos para 2 espacios justamente. Alex estará atento a esto, dividiremos este espacio en 2 partes. Habrá más espacios para todos los compañeros. Javier, Mariuxi, escuchamos a Alex. Así que nos despedimos con un abrazo para todos. Nos veremos próximamente en una mirada hacia el sur de la Red Internacional de Docentes e Investigadores de las Artes y las Culturas. Recuérdese que transmitimos por Radio Universitaria. Nos veremos próximamente. Felicidades, Eduardo, y el triunfo será de ustedes. Aquí termina tu programa intercultural Mirada hacia el Sur. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles de 15 a 16 horas para dialogar sobre nuestras artes y culturas.